Bueno, hoy vamos a ver una enseñanza relativamente corta, pero sustanciosa. Dios me habló mucho en esta enseñanza. Como las cosas que suele hacer el Señor, primero le habla a uno que sea vida en nuestro corazón y después lo compartimos. Esta enseñanza yo le he puesto un nombre, se llama ¿por qué son necesarias las pruebas? Alguien me va a decir, ay, no, ese cuento ya me lo sé. No, esa historia ya me lo sé, que para formarnos, que el carácter. No, ¿cómo les parece que el Señor me mostró otras áreas de por qué son necesarias las pruebas? Vamos al libro de Daniel y vamos a leer del 1 al 8. Cuando lleguen ahí me dicen amén, por favor. Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 8. ¿Ya llegamos? Bueno. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que nos enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Aquí hay cosas interesantes que podemos ver. Fíjense que en el versículo 2 dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim y parte de los utensilios. Fue el Señor el que los entregó, no fue la fuerza de Nabucodonosor. Entonces muchas veces suceden cosas en nuestra vida que Dios permite que sucedan. Entonces no es la fuerza del uno o la fuerza del otro, es el mismo Dios que permite que sucedan cosas. ¿Y por qué Dios permitió esto en Israel? Dios permitió esto porque el pecado de Israel encendió la ira de Dios. Muchas veces actitudes de nuestra vida que a veces ni somos conscientes de ellas, y otras veces que sí, dan lugar a que Dios permita ciertas cosas. Otra cosa interesante, fíjense que no se llevaron todos los utensilios, se llevaron parte. ¿Por qué creen ustedes que se llevaron parte? A ver, ¿por qué creen ustedes que se llevaron parte? Se llevaron parte porque Dios siempre da una oportunidad. Por si acaso el pueblo se arrepentía, pudiera volver y habían utensilios todavía. Muchas veces cosas en nuestra vida suceden y Dios deja un remanente. Llámese remanente del que sea, de personas, económico, familiar, pero siempre queda un remanente por si acaso nosotros, en la infinita misericordia de Dios, quebrantamos nuestro corazón y nos damos cuenta de que Dios está hablando en nuestras vidas y nos dice: ok, Señor, perdóname.
interesante en el versículo 7 que les cambiaron los nombres. ¿Por qué les cambiaron los nombres? Les cambiaron los nombres porque estos traían nombres judíos e iban a entrar a una cultura diferente. ¿Ok? Les cambiaron los nombres, mas no les cambiaron el corazón. O sea, la apariencia externa se cambió, pero el corazón no se cambió. En el versículo 8 vemos que Daniel, ¿qué propuso en su corazón? A ver, si están despiertos, ¿qué propuso? No contaminarse. No contaminarse. Ajá. ¿Qué más? ¿En qué consistía la dieta? Le voy a decir en qué consistía la dieta. Ustedes después lo leen en su casa. La dieta consistía en no comer la carne que estaban sacrificándole a los ídolos del rey, ni el vino. ¿Ok? Daniel fue y le dijo al jefe de los eunucos: vea, vamos a hacer una cosa. Denme permiso y yo mis 3 amigos y yo nos alimentamos de verduras y de agua. Yo no me quiero contaminar. Fíjense que a Daniel lo sacan de su entorno, se lo llevan a un lugar donde hay una cantidad de personas haciendo cosas y donde el rey le dice: ok, los voy a alimentar de la misma comida que yo como. Daniel quiere decir: uy, qué maravilla, ¿no? Me están poniendo al mismo nivel de que está el rey. Y sin embargo Daniel dice: no, esto va en contra de mis principios. ¿Por qué? Porque esa carne y ese vino era lo que se celebraba a los ídolos. Entonces él toma la decisión de ir y hablar, no importa la situación que se le pueda venir, porque se le pueda venir una situación complicada. ¿Ok? ¿Qué le contesta el hombre? El hombre le dice: uy, usted me está metiendo en un problema gravísimo, porque ¿cómo le parece que el rey después se va a poner furioso cuando lo vea a usted flaco y desnutrido y escuálido? Y Daniel dijo: déjeme hacer el ensayo conmigo un par de días. ¿Y qué sucede al cabo de los días? Que la dieta resultó un éxito para los 4 israelitas. Estaban de mejor semblante que los demás. O sea que a los muchachos les cambiaron el nombre, mas no les cambiaron su corazón y obraban de acuerdo a su conciencia. No importa cuál fuera la situación que estaba girando alrededor de ellos. Al cabo del tiempo, cuando el rey había previsto que estos muchachos se presentaran delante de él, ¿qué sucede? En el versículo 20. Vamos a leerlo. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿qué? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea que Dios es fiel. Cuando tomamos la decisión de caminar de acuerdo a nuestras creencias que están alineadas con Dios, Dios responde. Los hizo 10 veces más sabios. Interesante, ¿verdad? En el versículo 17, vamos para arriba un poquito, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, la inteligencia, hay 2 clases de inteligencia. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 2 clases de inteligencia que hay? Ahí está la inteligencia natural, que es el famoso IQ, y la inteligencia espiritual. ¿Ok? Dios los hizo no solamente inteligentes en la parte racional y natural, sino que los hizo inteligentes espiritualmente. Y a Daniel no solamente lo hizo inteligente en estas 2 áreas, sino que ¿qué le dio a Daniel? Y ¿qué le dio? Entendimiento en toda visión y sueños. O sea, le dio encima de todo la ñapa, le dio algo más. En el capítulo 2, ustedes lo leen en su casa, el rey tiene un sueño.
Pero lo curioso del rey es que el rey no solamente sueña, sino que al otro día se despierta y dice, no me acuerdo qué fue que soñé, pero soñé algo terrible, pero no me acuerdo qué fue lo que soñé. Y yo necesito interpretar ese sueño. Entonces, manda a llamar a todos los sabios del reino y los convoca y les dice, hágame el favor y me dicen qué fue lo que yo soñé. Vamos al versículo 2:10. Mientras llegamos allá, el rey les dice, si ustedes no me dicen cuál fue el sueño que yo tuve y cuál es la interpretación, los voy a descuartizar. Y no solamente los voy a descuartizar, sino que voy a volver sus casas un muladar. Vamos al versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo caldeo. O sea, ellos se declaran impedidos. Es imposible, le dicen al rey, que cualquier hombre pueda decir cuál fue el sueño que usted tuvo. Entonces el rey se pone furioso. ¿Y qué hace el rey? Los manda a matar a todos, entonces convoca a todo el mundo y dice, hágame el favor, y me matan a todos los sabios de Babilonia. Pero fíjense algo muy particular, nunca convocaron a los 4 muchachos, que supuestamente los habían encontrado 10 veces más sabios. Pero sí los buscaron para matarlos. A partir del versículo 14, eso ya lo harán ustedes en su casa, en adelante Daniel habla con Arioc, que fue la persona que el rey escogió, el capitán de la guardia, para convocarlos y matar a todos los sabios. Entonces Daniel habla con él y le dice, ay, un momentico, detenga ese juicio, déme la oportunidad a mí que yo voy a interpretar el sueño. Daniel se va a su casa, le cuenta a sus compañeros y oran. Y a Daniel le ha revelado el sueño. Fíjense que a Daniel se le había dado más sabiduría. ¿Qué más le dio? Ahí están dormiditos. Visión e interpretación de los sueños. ¿Algunos de ustedes, y yo sé que sí, tienen dones que Dios les ha dado? ¿Ah? ¿Y qué hizo Daniel cuando él recibió ese don? Se aventuró, teniendo la fe de que Dios iba a responder. ¿A cuántas personas aquí el Señor no nos ha dicho que impongamos las manos sobre los enfermos, que nos ha dado el don de sanidad? Y cuando hay alguien enfermo, ¿qué es? Vamos y oramos por él. No, vea, ore usted, o estoy ocupado. ¿Ah? ¿No lo hemos puesto en acción? Versículo 27 y 28. A leerlo. Antes de eso quiero contarles un testimonio. Tengan el dedito ahí. Hace un tiempo, aquí está Pilar y Armando. Esto no fue programado. Nos los encontramos ahora que estábamos votando. Hace un tiempo estamos en la casa de Pilar, un grupo de damas, y llegó una amiga, era una amiga, o la señora tenía la empresa al lado de Armando. La empresa de ella al lado de Armando, de la empresa de Armando, y lo habían secuestrado al esposo, lo habían matado. Pero al esposo no lo habían matado, con anticipación, unos años atrás. Al esposo lo mataron y le secuestraron el hijo, y la señora llegó supremamente azarada y angustiada allá porque no sabía nada de su hijo que estaba secuestrado. ¿Cuántos años tenía el muchacho? ¿Como 17 y 16? 19. Oramos por la señora y no me pregunten por qué, porque yo no tengo explicación. Yo le dije a la señora, su hijo la va a llamar y le va a decir que está libre. Y efectivamente pasaron los días, ¿cierto? Le profetizaste, en menos de 8 días, Ajá. tu hijo va a estar libre, ileso,
sin pagar un solo peso, él te va a llamar y te va a decir, mamá, estoy libre. ¿Cómo les parece? Eso fue un miércoles. Eso fue un miércoles. ¿Qué pasó allí? Allí entró a funcionar un don de palabra, de conocimiento. Yo les digo, cuando uno va a fluir en un don que Dios le da, a uno le da miedo. Porque uno comienza, ay, sí, ¿será de Dios? ¿Será que lo digo? ¿O será que no lo digo? ¿Será que sí? ¿O será que no? Daniel le hubiera podido decir a Arión, déjenme que yo voy a interpretar el sueño, pero ay, ¿qué tal que no? Y de todas maneras me van a matar. Entonces yo los animo esta mañana, si Dios les ha dado un don, pónganlo en práctica. No importa, háganle, Dios lo respalda. Ahora la última canción que cantamos fue Tu Fidelidad. Si ustedes sienten decirle algo a una persona, díganselo, siempre y cuando sea una palabra de ánimo. ¿Y qué pasó al cabo de los 8 días? El viernes, a los 2 días. A los 2 días. ¿Qué fue que pasó? Que la cita acuérdenme. El muchacho se voló, Sí. lo rescató un caballito indígena y él a las 6 de la mañana estaba llamando a la mamá diciendo, mamá, me volé, estoy libre, ven por mí que estoy en tal cabildo por allá. Entonces imagínense, ¿qué tal si yo no hablo? Yo la verdad les digo, yo confieso, a mí a veces yo tengo una lucha, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto es mi carne? Y bueno, lo último que puede pasar es que las cosas no se cumplan, pero caminemos por fe. Acordémonos de la enseñanza de hace unos días. Pedro tuvo suficiente fe para salir de la barca, pero la fe no le alcanzó para llegar hasta donde Jesús. Entonces tenemos que tener la suficiente fe no solamente para salir de la barca, sino para caminar hasta donde Jesús. Bueno, vamos al versículo 27 y 28, vamos a leerlo. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios que ha hecho sobre el rey Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, y entra Daniel a decirle cuál fue el sueño. ¿Qué sucede cuando el rey escucha el sueño y la interpretación? Se postró sobre el rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Lo exaltó, reconoce la grandeza del Dios de Daniel y lo hace gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel le dice al rey que por favor ponga sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel queda en la corte del rey. ¿Qué vemos ahí? Daniel actuó por fe. Daniel había recibido ese don de Dios. ¿Cuántas veces tenemos un don de Dios y lo tenemos guardado? ¿O estamos esperando que alguien nos diga, vea, sí, hágale? No esperemos a que nadie nos empuje. Fluyamos en él. Al cabo del tiempo, el rey hace una estatua grandísima. Ya pasó el evento del sueño, la interpretación, ya está trabajando Daniel en la corte y Sadrach, Mesach y Abednego está sobre los negocios de Babilonia, y al rey se le ocurre hacer una estatua grandísima y la ubica en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Lo curioso es que después de que el rey confesó, se postró y se arrodilló delante de Daniel y reconoció que el Dios de los judíos era Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, se le fueron esos sentimientos al rey. ¿Cuántas veces nos sucede eso que vemos? ¿Pero qué pasó aquí? Pero si hace un tiempo estaba diciendo una cosa, ¿por qué cambió? ¿Qué le pasó? El rey convoca que todo el pueblo, al son de la bocina, se tiene que postrar ante la estatua y adorarla.
y el que no lo hiciera sería arrojado en un horno de fuego encendido previamente para ese fin. Imagínense la situación de esos muchachos. O sea, se arrodillan frente a la estatua y la adoran. Si no, los mato, los meto al horno de fuego. En el capítulo 3, versículo 12-13, sucede algo muy particular. Estos muchachos no se arrodillan. Y en el versículo 12 y 13 dice: van estos seguidores del rey a ponerle quejas. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fíjense que la palabra aquí no menciona a Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? Los estudiosos dicen que Daniel, como le dieron un cargo tan importante y estaba en la corte del rey, a lo mejor había salido, que es lo más seguro, salió y no estaba en el área de influencia de estos muchachos. El rey les pregunta: oigan, una cosa, ¿es verdad que ustedes no se arrodillan? ¿No se piensan arrodillar delante de la estatua que yo, el rey, hice? ¿Ustedes qué creen que le contestan los muchachos? Fíjense la presión en que ellos tienen. ¿Cuántas veces nos vemos nosotros presionados ante situaciones? Y sin embargo, ¿nos mantenemos firmes? Los muchachos le contestan: no es necesario que le respondamos sobre este asunto, rey. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Y ustedes pueden leer todo ese capítulo, que es muy interesante. Y si nos vas a echar al fuego, échanos al fuego. El Dios de nosotros nos puede librar. ¿Ok? No solamente de tu mano, sino de todas maneras. No vamos a servir a otros dioses, ni nos vamos a postrar ante la estatua. Si Dios no nos libra de ese horno, de todas maneras no nos vamos a postrar. ¿Hasta dónde puede llegar el convencimiento de mi fe? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde llegó el convencimiento de estos muchachos? Hasta el horno de fuego. Hasta el Porque a horno. pesar de su posición firme, de su fe firme, eso no evitó que entraran al horno de fuego. Ellos tienen claridad de cuál es la voluntad de Dios, no tienen que orar al respecto. Alguien en estos días me decía: ¿por qué hay gente que conoce la palabra, que supuestamente conoce la palabra, que llevan 20 años caminando o más con el Señor y de pronto conocen los mandamientos y conocen cuál es lo que Dios quiere que hagamos, y sin embargo se presenta una situación y dicen: ah, no, es que yo tengo que orar al respecto porque es que no sé cuál es la voluntad de Dios? Hombre, estos muchachos hubieran podido decir: déjenme yo ahora le pregunto a Dios a ver si me postro ante la estatua. ¿Qué dice Éxodo 20? A ver, ¿qué dice Éxodo 20? Duro, Andrés. No te harás imágenes de semejanza ni de lo que está en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, ni te postrarás, ni te inclinarás, ni las adorarás. ¿Ok? Pero hoy en día esas imágenes pueden ser muchas cosas. Esas imágenes pueden ser el dinero, el trabajo, la pareja, los hijos, cualquier cosa que te quite el tiempo, que te quite el primer lugar a Dios, ya es idolatría. Estos muchachos tenían claro que no se iban a postrar. Ok, listo, yo sé que Dios está conmigo y Dios me va a poder librar. Y si no me libra, de todas maneras no lo voy a hacer. En el versículo 15, vamos a leer el versículo 15 del capítulo 3, que dice: el rey les contesta cuando ellos le responden: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír son de bocina, de la flauta, de tambor y de arpa, del salterio y la zampoña, de todos? Y al final les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él estaba tan convencido de que nadie los iba a librar. Dice: ¿y cuál es el Dios
que los va a poder librar. Si yo soy la máxima, yo soy la máxima autoridad y yo acabo de decir esto. La palabra de Dios dice que el Señor, Jehová, hizo los cielos y la tierra con su mano fuerte y su brazo poderoso. Que habrá algo que sea difícil para Él. Entonces tenemos que pensar, no importa la circunstancia que estemos viviendo, por más de que estemos asustados, atemorizados por lo que estamos viendo, Dios es más grande que esa circunstancia. Aunque las circunstancias te digan, no, usted no va a poder salir de eso. El rey les estaba diciendo a ellos, que Dios los va a librar a ustedes del horno. Nadie. Pero Dios nos libra. Estos muchachos demuestran una firme resolución de adherirse a sus principios religiosos, sea cual sea la consecuencia. Están dispuestos a morir antes que pecar. Al no acceder a la petición del rey, estos tres judíos, ¿qué sucede? Son echados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque el rey no estaba acostumbrado a que se le llegase la contraria. La palabra del rey se hacía porque se hacía. Y estos muchachos fueron capaces, no con altanería ni con grosería, sino de pararse firmes y decirle, no, rey, nosotros no nos vamos a ir a arrodillar apenas suene la bocina. Nosotros creemos en un Dios y solamente a Él vamos a adorar. Entonces el rey, furioso, dice, calienten el horno 7 veces más. Los amarran y los tiran al horno, vestidos. Pero como Dios es tan maravilloso, miremos 7 cosas, miremos lo interesante de esto. Se queman los tipos que los tiran, las personas que los tiran se queman y se mueren. Y lo único que sirvió las llamas fue para soltarles las vendas que ellos tenían. Y el rey que estaba caminando por ahí había convocado a todo el mundo para mirar el espectáculo, de ver cómo se quemaban y cómo gritaban. Y oh sorpresa, cuando el rey comienza a verlos caminando entre el horno, a estos 3 muchachos, pero había otro que caminaba con ellos. Y ese otro que caminaba con ellos, el rey dice más adelante, tiene aspecto de hijo de los dioses. Entonces, cuando estamos en las pruebas, ¿quién es el que está con nosotros? A ver, ¿quién está con nosotros? Exactamente. Él es el que está caminando con nosotros. Él no nos dice, los voy a librar de la prueba. No, yo voy a estar con ustedes y van a salir airosos de la prueba. ¿Ok? Cuando el rey se sorprende cuando los ve y los llama, caminen, salgan. Lo particular es que su ropa no olía ni siquiera a humo. O sea, no se les quemó ni un pelo. ¿Qué esperaba el rey con esto? Que todo el pueblo viera que nadie se podía desobedecer a las normas que él dictaba. Y oh sorpresa, que el pueblo se dio cuenta que había un Dios mucho más grande que el mismo rey. En el versículo 28 del capítulo 3, el rey dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El rey reconoce que hay un Dios grande y poderoso y que estos muchachos fueron capaces de entregar sus vidas antes de comprometer su fe y sus principios. Y el 29 dice, por lo tanto decreto, o sea el rey Nabucodonosor decreta que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea
descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que este rey se convenciera de que había un Dios grande y poderoso? ¿Qué tuvo que pasar? Estos muchachos tuvieron que entrar al horno de fuego, tuvieron que pasar por esa prueba para que ese rey y todo el pueblo se diera cuenta lo maravilloso de ese rey. ¿Qué hace el rey después? Los restablece en los cargos que tenían y les da mayor prosperidad. Hay unos puntos finales de toda esta lección que yo quiero que meditemos. Primero, Dios se encarga de nuestros enemigos, de quienes nos hacen daño. Dios se encargó de los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no le fueron a decirle a Dios: Señor, nos están persiguiendo, nos van a echar al horno de fuego, Señor, toma acción contra ellos. No, Dios nos ha prometido que Él se hace cargo. En Romanos 12:19 dice, apunten ahí ese versículo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, el Señor toma venganza sobre nuestros enemigos. 2. Debemos pasar por pruebas para ver los milagros de Dios. Si no estamos en situaciones imposibles de solucionar, no vamos a poder ver la gloria de Dios y los milagros de Él. Tenemos que estar en situaciones verdaderamente complejas para poder ver los milagros de Dios. Porque de lo contrario no hay milagro. Si todo está funcionando perfectamente, no hay milagros. Tienen que haber situaciones verdaderamente que ningún ser humano puede arreglar para poder que Dios se glorifique. Y el tercer punto, esos milagros son testimonios para los demás. Tenemos que ser parte de esa situación, tenemos que ser parte de esa prueba para que se glorifique Dios y para que sea testimonio para todos los demás. No, mira la situación de fulanita de tal, la situación de Andrés estaba en una situación compleja que todo el mundo lo sabe o lo sabía, y sin embargo Dios se glorificó. Andrés tiene un Dios muy grande. Entonces tenemos que pasar por las pruebas. Y el cuarto punto, no debemos negociar nuestras creencias. Que la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. No negociemos nuestras creencias, no las negociemos, no nos dejemos influenciar por el mundo. Fíjense que estos muchachos no se dejaron influenciar por la autoridad del rey. No nos dejemos influenciar por el mundo, no negociemos nuestras creencias. Si en algún momento hemos profesado seguir al Dios de Israel, al Dios de dioses, al Rey de reyes, sigamos caminando con Él. En la mitad del camino ni a derecha ni a izquierda, no nos desviemos, sigamos caminando con Él. Entonces, ¿por qué son necesarias las pruebas? No solamente para moldear el carácter, sino para estos puntos que yo les dije. Entonces, si estamos en pruebas, gocémonos. Estos muchachos, yo me imagino que sintieron algo de temor cuando fueron echados al horno, pero ellos decían: si no nos salvamos de aquí, de todas maneras mi amor por el Señor va más allá, está mucho más allá. Inclinemos nuestros rostros.